Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar repasando las mayores sorpresas de la historia de la Eurocopa. Aprovechando que se está disputando el torneo actualmente, vamos a repasar desde el año 1992 hasta la actual edición cuál ha sido la gran revelación de cada una de las Eurocopas que se han disputado en ese tiempo. Hablando también un poco respecto a las selecciones que pueden terminar siendo la gran revelación de la actual edición. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta, se suscriban al canal, activen la campanita y sin dar mucha más vuelta comenzamos con la idea del mismo. La Eurocopa del año 1992 sin duda tiene una de las grandes sorpresas de toda la historia de este torneo, porque Dinamarca en ese año lograría consagrarse campeona por primera y única vez en su historia, con la particularidad de que ni siquiera había logrado clasificar, pero por una cuestión política Yugoslavia se termina bajando del torneo, ingresa Dinamarca, en ese momento eran menos cantidad de equipos, logra avanzar en la fase de grupos dejando afuera a Francia e Inglaterra. En las semifinales, después de un partidazo que termina 2-2, termina dejando afuera por penales a los Países Bajos. Y en la final, cuando sin duda iba de punto, no era la gran candidata, termina dando la sorpresa y le gane 2-0 a Alemania para quedarse con el título de esa Eurocopa. La Eurocopa del año 1996 cambiaría de formato, pasarían de 8 participantes a 16, el doble. Y sin duda también esta edición tendría una gran sorpresa, que fue República Checa. Una edición que fue en Inglaterra, que en el grupo que había integrado justamente la República Checa, el grupo C, había logrado dejar afuera a Italia, que terminó en tercer lugar. República Checa terminó segunda por detrás de Alemania. En los cuartos de final se terminaría enfrentando a Portugal, ganándole por 1-0. En las semifinales, después de un partido muy trabado, empató 0-0 frente a Francia y por penales logró imponerse 6-5, pero lamentablemente para ellos en la definición del título caerían 2-1 frente a Alemania, en el tiempo extra de la mano de Bierhoff, que marcaría los 2 goles y de esta manera igualmente República Checa se consagraría como la gran sorpresa que tendría esa edición. También está claro que no todas las ediciones han tenido selecciones que han sido sorpresas, que han llegado lejísimos en el torneo. Hay algunas las cuales simplemente por pasar una fase de grupo complicada terminan coronándose o quedando como la sorpresa de esa edición. Y es lo que ocurrió justamente en la Eurocopa del año 2000, que tuvo lugar en Bélgica y los Países Bajos. El título lo terminaría levantando Francia, que venía además de ser campeona del mundo en su país. Sin embargo, la sorpresa de este torneo para mí terminaría siendo Rumania. Y digo esto porque estaba en el grupo de la muerte, el grupo A, integrado por Portugal, Inglaterra y Alemania. En su debut empató 1-1 con Alemania. Luego caería 1-0 con Portugal, pero sorprendentemente en la última fecha le ganó 3-2 a Inglaterra, terminando en segunda posición y dejando eliminado tanto a Inglaterra como también a Alemania. Ya en los cuartos de final le tocaría enfrentarse con Italia, donde caería por 2-0, pero igualmente sería una muy buena actuación por parte de los rumanos. ¿Qué decir de la Eurocopa del año 2004? Ya hemos hablado muchísimas veces, pero acá también, como el caso de Dinamarca, la gran sorpresa fue la selección que terminó levantando el título. Me refiero a Grecia. Una selección que también llegaba de punto, que no había muchas expectativas respecto a ellos. Una edición que se disputó en Portugal, por lo cual la selección local era una de las grandes favoritas a quedarse con el título. Grecia en la fase de grupos logró dejar afuera a España, la terminó superando y quedó en la segunda plaza. Ya en los cuartos de final le ganarían nada más y nada menos a Francia por 1-0. En las semifinales se cargaría a otra de las sorpresas del torneo, que fue República Checa, ganándole 1-0 en el tiempo extra. Y en la final, justamente frente a la selección local, se impondría por 1-0, coronándose como una, para mí, de las mayores hazañas en la historia del fútbol. Que Grecia haya ganado una Eurocopa, me parece que pocas veces vamos a volver a ver algo de esa magnitud. La Eurocopa del año 2008 se iba a disputar en Austria y Suiza, y tendría como campeona a la selección española, que comenzaría de esta manera con la senda ganadora, que continuaría con la Copa del Mundo del 2010 y la Eurocopa del año 2012. Tendríamos dos selecciones para mi revelación en este torneo. Una fue Turquía, que llegó a la semifinal. Sin embargo, yo me voy a quedar con gran revelación de esta copa con Rusia, una selección que también alcanzaría la misma instancia.
dejando afuera en fase de grupos a Suecia y a Grecia, logrando en cuartos de final ganarle 3-1 a los Países Bajos y lamentablemente en semifinales cayendo 3-0 frente a la que terminaría siendo la campeona, la selección española. Pero sobre todo me quedo con Rusia porque realmente sería muy recordada la edición, o mejor dicho la participación, de dos de sus principales delanteros, que serían Roman Pavlyuchenko y sobre todo la actuación de Andrei Arshavin. Sin duda la Eurocopa con menos cantidad de sorpresas, porque realmente fue todo bastante predecible, sería la del año 2012, torneo que se terminaría disputando en territorio de Polonia y Ucrania. La campeona, como les comentaba antes, sería España, que se coronaba de manera consecutiva con el título. La verdad es que las selecciones que terminaron avanzando a los cuartos de final eran las lógicas. Podríamos mencionar como posibles revelaciones a República Checa, que terminó primera en su grupo, pero realmente no estaba en un grupo muy complicado que digamos. Y una vez que estuvo en los cuartos de final, terminó cayendo 1-0 frente a Portugal. La verdad, como les digo, no fue una edición de grandes revelaciones, pero igualmente República Checa terminó siendo una de las selecciones que mejor rendimiento tuvo dentro de las que no se esperaba. Sin duda para mí la Eurocopa del año 2016 fue una con la mayor cantidad de sorpresas. Tendríamos por ejemplo una selección como Islandia, que debutaba en una Eurocopa y no solo lograría pasar la fase de grupos, sino que en los octavos de final le ganaría 2-1 a Inglaterra. Llegaría después a los cuartos, donde terminaría cayendo. Portugal, por su parte, terminaría siendo campeón por primera vez en su historia. Si bien es una selección muy buena, lograr el título en una Eurocopa por primera vez y teniendo en cuenta la cantidad de selecciones de nivel que hay, también para mí la convierte en una sorpresa. Sin embargo, para mí, si yo me tengo que quedar con una que recuerdo como la gran sorpresa de esta edición, me voy a quedar con Gales. Una selección que también debutaba por primera vez en la Eurocopa, que pasó con comodidad la fase de grupos y que luego en los octavos le ganaría a Irlanda del Norte, en los cuartos de final le iba a ganar 3-1 a Bélgica, una de las que también pintaba para sorpresa, y en las semifinales lamentablemente caería con la que iba a ser la campeona, con Portugal por 2-0. Una selección muy recordada sobre todo por la gran actuación de Gareth Bale y también de Aaron Ramsey. En el año 2020 tuvimos un par de revelaciones interesantes. Suiza, por ejemplo, eliminando en los octavos de final a Francia, nada más y nada menos, vigente campeona del mundo, a Ucrania llegando hasta los cuartos de final, donde luego caería con Inglaterra, pero creo que la gran revelación terminó siendo Dinamarca. Los daneses, hasta ese momento, como les digo, ya habían ganado su primera Eurocopa, terminarían pasando la fase de grupos solamente con 3 puntos, quedando en segundo lugar y superando a Finlandia y Rusia. Le ganaron en los octavos 4-0 a Gales, la anterior revelación. Luego en cuartos de final le ganarían 2-1 a República Checa y en semifinales caerían 2-1 en tiempo extra frente a Inglaterra. No tuvieron el camino más complicado, pero igualmente quedaron dentro de las 4 mejores del fútbol europeo. Y para terminar hablemos de la edición actual. Todavía no se definió, estamos en octavos de final, pero tenemos varias selecciones candidatas para mí a ser la revelación del torneo. Sin duda Eslovenia ha sorprendido, tiene que enfrentarse en los octavos de final a Portugal. También Rumania pasando primera en el grupo con Bélgica, ahora tiene que jugar frente a Países Bajos. También para mí Austria y Turquía han tenido una muy buena fase de grupo. Austria, por ejemplo, terminando primera en el grupo de Francia y de Países Bajos. Pero de momento diría, por todo el contexto, por la sorpresa que genera, siendo debutante además en el torneo, que la gran revelación ha sido Georgia. Una selección que terminó ganando en la última fecha 2-0 a Portugal y clasificando de esta manera a los octavos de final, donde le toca bailar con la más brava porque tiene que jugar con España. Sin embargo, veremos hasta dónde llega la selección de Kvaratskhelia, pero de la mano de él, de Mamardashvili y de Megatsude, creo que ha hecho una muy buena Eurocopa y habrá que ver si se consolida finalmente como la gran revelación del torneo. No mucho más para decir, déjenme en los comentarios para ustedes quién va a ser la revelación de esta Eurocopa, cuál es la selección que más lejos va a llegar o la que más va a terminar sorprendiendo. Suscríbanse al canal, activen la campanita, si quieren que hablemos de las grandes decepciones de la Eurocopa, también lo podemos llegar a hacer en los próximos días. Y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.